Bienvenidos al segundo segmento de la semana 10 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a abordar una regla específica que es regla de la cadena. Les recuerdo que pues para este segmento es necesario haber hecho varios ejercicios del segmento anterior de reglas de derivación. ¿Por qué? Porque acá en regla de la cadena vamos a traer a colación todas esas reglas que vimos en el segmento anterior y en la lectura. Todas esas reglas las vamos a traer, las vamos a utilizar. Entonces, pues es necesario que ustedes hagan ejercicios de las reglas de derivación para llegar a la regla de la cadena. ¿Cuáles reglas de derivación? La regla del producto, la regla del cociente, qué pasa cuando se suman derivadas, qué pasa cuando se restan, qué pasa con la función constante, qué pasa con múltiplo constante, esas reglas que vimos en el segmento anterior. Bueno, entonces, pues en este caso, antes de abordar la regla de la cadena, vamos a mirar la derivada de funciones trigonométricas. Ahí en la diapositiva tenemos 4 derivadas. Es muy sencillo hallar las dos últimas, pero pues vamos a tener como definición que la derivada, si la función es seno, la derivada de seno es coseno. Y si la función es coseno, la derivada de la función coseno es negativo seno de x. Esa es la 1 y la 2. La 3 y la 4 pueden salir pues conociendo la 1 y la 2. ¿Cómo así? Miren, si la función es tangente, la función tangente se puede escribir como seno de x sobre coseno de x. Y entonces es un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Perdón, no es un producto, es un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? La derivada del primero, segundo sin derivar, segundo lo hacemos más abajo y más grande porque no alcanza el espacio. Entonces, ya sé cómo voy a poner esta parte. La función tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces la derivada de tangente va a ser un cociente. La derivada del primero, segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, la derivada del segundo, vamos paréntesis, sobre el segundo al cuadrado, coseno de x al cuadrado. Ok, la derivada del primero, seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x. Y otra vez coseno de x por coseno de x. Menos seno de x y la derivada de coseno de x es menos seno de x sobre coseno cuadrado de x. Y entonces quedaría coseno por coseno da coseno cuadrado. Seno por seno da seno cuadrado. Y menos con menos da más sobre coseno cuadrado de x. Y esto es igual a 1 sobre secante, 1 sobre coseno cuadrado. Me está adelantando el resultado. Esto es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Por lo tanto, pues la derivada es igual a 1 sobre coseno cuadrado de secante cuadrado de x. Como les digo, conociendo la 4 y la 5, la 1 y la 2 podemos hallar la 3. Y de la misma manera podemos hallar la 4. Simplemente aplicando las reglas de derivación anteriores. Bueno, necesitamos esas 4 para trabajar regla de la cadena porque vamos a meter funciones trigonométricas en regla de la cadena. La regla de la cadena básicamente funciona para funciones compuestas. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la regla de la cadena se utiliza en funciones compuestas. Tienen que acordarse, si quieren vuelvan a los segmentos iniciales, cómo es la composición de funciones. ¿Por qué? Porque en las funciones compuestas, como esta que está abajo, entonces uno en las funciones compuestas identifica, en este caso, una función general y una función interna. O sea, identifico que la función general es raíz de alguien. Esa es la función general. Es raíz de algo. Entonces en este caso lo estoy llamando u. Y también identifico que esa cosa interna,
que llamé u es x al cuadrado más 1. Eso es la regla de la cadena. O sea, bueno, más bien, en estos casos es que se utiliza la regla de la cadena. Cuando hay una función general y una función interna. Cuando se componen estas dos, nos da la de arriba. Por eso es que les digo que se utiliza funciones compuestas. ¿Cómo es la regla de la cadena? Entonces acá está explicada la regla de la cadena. Si uno quiere derivar una función que esté compuesta, entonces tiene que hacer lo siguiente. Primero, saber cuál es la general, cuál es la interna, y la derivada dice así: derivada de la general multiplicado derivada de la interna. Siempre que deriven, piensen en eso: derivada de la función general multiplicado derivada de la función interna. Entonces vamos a derivar f de x igual a raíz de x al cuadrado más 1. Decimos, bueno, nuestra función interna es x al cuadrado más 1. Y nos quedaría una función como raíz de u. Esto que estoy haciendo acá, estos dos pasitos, no siempre son obligatorios. Uno los comienza a hacer en los primeros ejercicios, pero ya después uno lo piensa. Solo simplemente con pensarlo, haciendo exactamente lo mismo que vamos a hacer acá, no es necesario escribirlos, pero sí pensarlos. Identificar quién es mi función interna, identificar quién es mi función general. Y entonces, para derivar esa función f de x, lo que tenemos que hacer es derivar la función general, o sea, tengo que derivar, miren que le estoy poniendo la comita, la función general, y multiplicarlo por la derivada de la función interna. Eso dice la regla de la cadena. Devolvámonos. Acá está, las rayas que voy a borrar. Aquí está. Derive la función general y multiplíquelo por la derivada de la función interna. Entonces, pues quedaría f' de x es igual a derivada de raíz de u. Esa derivada ya la sabemos. Esa derivada es, bueno, si no se acuerdan, entonces raíz de u se escribe como u a la 1/2. Y derivar u a la 1/2 es 1/2 u a la menos 1/2. Esa es la derivada de raíz de u. Por la derivada de x al cuadrado más 1. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí hay una u, mírenla acá, pero nuestras variables son x, miren la función se escribió con x, no con u. Entonces nos tenemos que devolver. ¿Y cómo nos vamos a devolver? Entonces aquí nos dice quién es u. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es escribir 1/2 x al cuadrado más 1, que eso era u, a la menos 1/2 por 2x. Bueno, el 2x con el 1/2 bueno, el 2 con el 1/2 se cancela y quedaría que esta derivada es, arriba quedaría solo la x y abajo queda x al cuadrado más 1 a la 1/2. O si también se quiere, pues se puede escribir como x sobre raíz de x al cuadrado más 1. Esa es la derivada de la función. Siempre se trabaja igual la regla de la cadena. Pasos a seguir: identificar que hay una composición, identifiquen que hay una función interna y que hay una función general y apliquen la regla de la cadena. Eso es todo lo que hay que hacer. Pues ya después es simplificar y devolverse, pero pues ya una vez uno aplique la regla de la cadena, el ejercicio está prácticamente hecho. Vamos con otros dos. En estos dos, las funciones son diferentes. O sea, la primera, en la función de la izquierda, el x está al cuadrado. Y en la función de la derecha, lo que me está diciendo la función de la derecha es que todo está al cuadrado. Cuando uno pone el cuadrado después del seno, como es este caso, se entiende por escritura que todo está al cuadrado.
Entonces en la primera función, en la de la izquierda, la función general, bueno, primero, la función interna va a ser x al cuadrado y la función general va a ser seno de alguien. La función general es seno de alguien donde ese alguien es x al cuadrado. Miren la diferencia con la función de la derecha. La función general va a ser seno de alguien, perdón, la función interna va a ser seno de alguien y la función general va a ser ese alguien al cuadrado. Miren que están como intercambiadas. Y entonces hay que tener mucho cuidado, por eso puse los dos en la misma diapositiva para que se dieran cuenta de, mire lo que pasa si la embarramos, estamos haciendo otra derivada. Bueno, entonces para derivar la función de la izquierda ponemos y' es igual a la derivada de seno de x, perdón, bueno, seno de x o seno de y es lo mismo, la derivada de seno de algo por la derivada interna. Y entonces aquí quedaría, la derivada de seno de alguien es coseno de alguien. Coseno de alguien. En este caso ese alguien es u. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y nos devolvemos, ¿quién es u? Resaltémoslo. Aquí tenemos una u, pero u es x al cuadrado. Entonces quedaría que la derivada es coseno de x al cuadrado por 2x. Reescribiendo esto quedaría 2x coseno de x al cuadrado. Este 2x no multiplica el x al cuadrado porque el x al cuadrado es un ángulo. Es coseno de x al cuadrado, o sea, el x al cuadrado es el ángulo del coseno. Pero 2x no es un ángulo. En este caso 2x no está dentro de la función, entonces toca dejarlo afuera. Bueno, miren la segunda. La derivada es la derivada general, pero en este caso la derivada general es la derivada de u al cuadrado por la derivada interna, la derivada de seno de x. Y entonces quedaría, la derivada de u cuadrado es 2u. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Ahora, pues, nos devolvemos. ¿Quién es u? Ah, mire, u es seno. Entonces quedaría que y' es 2 seno de x coseno de x. Y miren que las derivadas dieron diferentes. Es importante saber cómo abordar eso de la función general y la función interna, porque si se escoge de una manera diferente, pues no les va a dar el resultado que significa la derivada o que es la derivada. Bueno, vamos con este ejercicio. Ahora dice x a la 3 menos 1 todo a la 100. Acá debe ser muy sencillo ver que la función interna pues es x a la 3 menos 1 y la función general es alguien a la 100. Y entonces, ¿cómo se deriva? Vamos a ponerlo ahora de otra notación. De y de x, que es la derivada de y, es igual a la derivada con respecto a u de la forma general. La derivada general. Aquí estoy escribiendo la derivada general por la derivada con respecto a x de x a la 3 menos 1. Si no lo entendieron así, pues no se preocupen. Básicamente estoy diciendo y' es igual a la derivada de u a la 100 por la derivada de x a la 3 menos 1. Es la notación, pero la notación es lo de menos. Ustedes pues si lo entienden por un lado, lo entienden con el otro. Y entonces de y de x es igual a u a la 100, ¿cómo se deriva? Quedaría 100 u a la 99. Y x a la 3 menos 1, ¿cómo se deriva? Quedaría 3x al cuadrado. Ahora simplemente es volver a sustituir esa u, porque tenemos que dejar todo con x. Quedaría 100 u a la, perdón, no u porque estamos sustituyendo la u. Entonces quedaría 100 x a la 3 menos 1 a la 99 por 3x al cuadrado. Simplificando esto quedaría que de y de x es igual a 300 x al cuadrado, 100 por 3 da 300, x al cuadrado, x a la 3 menos 1 a la 99.
Y listo, ahí ya terminó esta derivada. Ok, sigamos. Bueno, para hacer este ejercicio, vamos a reescribirlo. Recuerden que a veces es necesario, como en este caso, cuando hay raíces o cuando están en el denominador, se puede reescribir. Y en este caso lo podemos reescribir de la siguiente manera. X al cuadrado más x menos 1, todo a la menos 1/3. ¿Por qué el negativo? Porque estaba en el denominador. ¿Y por qué 1/3? Porque es raíz cúbica. Entonces ahí lo reescribimos. Un error muy común es separarlos. O sea, x al cuadrado a la menos 1/3, x a la menos 1/3 y 1 a la menos 1/3. Eso está mal. Ahí no se separa. Bueno, entonces acá decimos mi función interna es x al cuadrado más x más 1. Y la función general, llamémosla g, es alguien a la menos 1/3. Con estos datos entonces tenemos que la derivada es igual a la derivada general, o sea la derivada de alguien a la menos 1/3, por la derivada interna, la derivada de x al cuadrado más x más 1. Tenemos que hacer estas dos derivadas. Eso es regla de la cadena. Entonces me queda que la derivada de f es igual a la derivada de algo a la menos 1/3 es menos 1/3, ese alguien, y tenemos que hacer menos 1/3 menos 1. Menos 1/3 menos 1 da menos 4/3. Entonces queda menos 4/3. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0. Entonces quedaría así. Ahora quedaría f' de x es igual a menos 1/3. ¿Quién era u? U era x al cuadrado más x más 1 a la menos 4/3 por 2x más 1. Bueno, podemos escribir esto de otra manera. Miren cómo se puede escribir. Se puede escribir de la siguiente manera. Arriba queda 2x más 1. La fracción es negativa porque hay un menos ahí. Y 3x al cuadrado más x más 1 a la 4/3. O si se quiere escribir en vez de un exponente, se puede poner la raíz, la respectiva raíz. Entonces quedaría la fracción negativa 2x más 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado más x más 1 a la 4. Esas son las dos formas de escribir la derivada. Ambas están bien, no hay ningún problema en escribirla. De hecho, la pueden dejar escrita así. O la pueden escribir de la primera manera a la izquierda o la pueden escribir como está al final. Las tres formas están bien escritas. Ok, bueno, ahora vamos con este. Este es un poquito más complicado. ¿Por qué? Dese cuenta por qué. Derivada, ¿quién es la interna y quién es la general? Siempre primero identifiquen la función interna, identifiquen la función general. Entonces la función interna es t menos 2, 2t más 1. Y la función general es esa cosa interna a la 9. Ya se van a dar cuenta porque es difícil. Si queremos hacer la derivada por regla de la cadena, tenemos que, quedaría la derivada de la general, o sea, u a la 9 derivada, por la derivada interna, t menos 2 sobre 2t más 1, 2t más 1, derivada. Entonces, bueno, ¿por qué les dije que era complicado? Porque esta derivada es un cociente. Tenemos que derivarla como cociente. Eso es todo lo complicado. Si ustedes se dieron cuenta de eso, entonces ya es fácil. Quedaría que g' de t es igual. La derivada de u a la 9 es 9u a la 8. Y la derivada del cociente, ¿cómo es? Derivada del primero, segundo sin derivar, menos derivada del segundo, primero sin derivar, sobre el segundo al cuadrado, 2t más 1 al cuadrado. Y entonces g' de t quedaría 9, ¿quién es u? U es largo, u es grande, entonces toca ponerlo más grande. 9 t menos 2 sobre 2t más 1
a la 8 por, y acá simplificando quedaría 2t más 1 menos 2t más 4 sobre 2t más 1 al cuadrado. Entonces g' de t es igual a 9t menos 2, 2t más 1 a la 8 por, estos dos se cancelan, quedaría un 5, 2t más 1 al cuadrado. Bueno, ya lo podemos dejar así. Esa es la función derivada. Ok, con estos ejercicios entonces terminamos la regla de la cadena. Con esta regla, pues, básicamente las reglas del segmento anterior y la regla de este segmento son las reglas que necesitamos para derivar. Lo que sigue a continuación en el otro segmento es la derivada implícita. Es una forma de derivar funciones o expresiones que no están explícitas. O sea, cuando la función no está explícita, también hay una manera de derivarlo. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Eso es todo en este. Muchas gracias.